Buenos días, ¿qué tal? Que Dios bendiga a todos vos, que Dios bendiga a todos que están viendo este video ahora. Y quiero compartir con todos ustedes una palabra muy interesante. Está escrito así en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17, a partir del verso 1. Está escrito así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es muy interesante porque Moisés fue la representación de toda la ley de Dios. Y el profeta Elías fue la representación de todos los profetas, de todas las profecías del Antiguo Testamento. En el verso 4 está escrito así: entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. ¿Qué Dios quería decir cuando dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo esto? Dios dijo a ellos así: Moisés es la representación de toda mi ley. Elías es el representante de todas mis profecías del Antiguo Testamento. Pero en Jesús, porque cuando nuestro Señor Jesucristo, Él fue hacia la cruz en el Calvario, entonces nuestro Señor Jesucristo, Él cargó todas nuestras maldades, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Todo que la ley nos condenaba o exigía que viniésemos a hacer, Jesús cargó sobre su cuerpo. Todas las profecías del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo cumplió todas ellas. Es por eso que nuestro Señor Dios, Él dijo a todos los discípulos así: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo a la cumbre del collado, habló con Moisés y Elías sobre todo lo que Él haría por nosotros sobre la cruz. ¿Entienden lo que estoy diciendo ahora? Es por eso que debes debes arrepentirse. Y debes entender esto: arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento envuelve una decisión práctica. Sino el remordimiento envuelve solamente sentimiento de nuestro corazón. Entonces, debes pensar sobre todo esto. Dios quiere salvarte a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero Él tan solo puede hacerlo si ustedes decidir arrepentirse delante de Él. Piénsalo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.